Creo y estoy segura que en este mundo hay algo más de lo que podemos ver, y más si vives en una casa maldita o posesionada. Lo sé porque lo viví algunas veces en carne propia, aún estando otras personas, las cuales vieron y sintieron lo mismo que yo. Era bastante escéptica a este tipo de cosas, aunque desde pequeña las he visto y sentido. Y digo era, porque ahora sí creo en todo lo paranormal. Bueno, hace mucho tiempo cuidábamos una casita, la cual estaba a las orillas de un pueblo muy pequeño y que parecía una casa normal, pero luego me sucedieron cosas tan espeluznantes, las cuales me hicieron pensar que estaba poseída. Una noche que estaba lloviendo, se fue la luz y quedé en plena oscuridad con mis dos pequeños hijos. Cabe destacar que las puertas no eran seguras. Mi esposo trabajaba de noche y cada que se iba a su trabajo, yo cerraba las puertas con unas maderas trabadas entre el marco y la puerta para escuchar si alguien trataba de entrar y darme cuenta, a lo cual solo mi esposo y yo sabíamos cómo quitarlas para que él pudiera abrirlas si llegaba de madrugada y así no levantarme a abrirle. Y esa noche fue horrible, algo que jamás pensé existiera o pudiera pasarme. Eran como las 2 de la noche, ya mis pequeños hijos dormían, uno en la cuna y el más pequeñito junto a mí. De repente empecé a escuchar que alguien empujaba la puerta muy despacio, como tratando de abrirla. Primero no le hice caso, pensando que quizás era por el viento, ya que estaba lloviendo, así que no le di tanta importancia. Pero un momento después se volvió a escuchar más intenso y me alerté un poco, pero volví a pensar que quizás era mi esposo, que había regresado. Pero también sentía miedo que no fuera él, porque sabía cómo entrar, sacando unas trabas escondidas que atrancaban la puerta. Entonces empecé a sentir miedo, pero traté de calmarme, aunque era muy difícil por tal suceso. Bajé muy despacio de mi cama, tratando de no hacer el mínimo ruido, y llegué hasta la puerta. Vi que seguía muy firme y puse el carrito de mi bebé al frente recargado contra la puerta, con los seguros puestos en las llantas. Eran muy fuertes. En esa posición no había forma que se recorriera el carro del lugar. En ese momento cesaron los ruidos y regresé a mi cama. Pero no bien, pasó como media hora cuando de nuevo empezaron a tratar de abrir la puerta. En ese momento sí me asusté, porque empecé a ver que el cochecito se mecía pensando que en cualquier momento cedería, y cada vez que caía un relámpago iluminaba casi por completo la pieza, pero no se veía nada, solo era el ruido de cómo se mecía. Lo veía una y otra vez, yo estaba temblando aterrorizada. Con movimientos muy lentos, atraje a mi hijito mayor conmigo. Él estaba en la cuna pegado de la cama. Lo coloqué bajo de mi brazo y al más pequeño del otro, y me tapé, dejando mis ojos al descubierto para ver si alguien entraba. El ruido del cochecito dejó de escucharse y en ese momento sentí que algo se aferró a mis pies. Entonces me di cuenta que esa cosa no venía de afuera. Habitaba en esa casa maldita. Era algo grande, fuerte y frío. Cerré mis ojos y empecé a orar, encomendándome a Dios. Rezaba con todo mi corazón. Parecía que iba a explotar por la fuerza que hacía. Tenía la sensación de que las sábanas flotaban sobre de mí, lo cual era imposible, ya que tenía unas frazadas encima, porque estaba haciendo frío. Esa cosa o ente, por así decirlo, empezó a subir por mis piernas. En esos momentos, juro que le imploré a Dios, diciéndole que fuera lo que fuera, lo alejara de mí, sin permitirle nos hiciera daño. Ya no podía respirar, sentía que me faltaba el aliento, y cuando estaba a punto de gritar me soltó. Fue una horrible sensación la que sentí, porque me soltó con fuerza. Todo esto que viví llevó como 3 horas.
porque cuando me sentí libre, mi esposo iba llegando de trabajar y abrió la puerta sin ningún problema. Al ver el cochecito del bebé me habló. Yo salí llorando y le conté todo. Él tomó la linterna y empezó a buscar huellas, tratando de encontrar algo de lo que estuvo ahí, pero nada. No encontró nada, y lo más increíble fue que ni yo vi a nadie, pero algo trató de tomarme y lo sentí encima de mí, solo que al invocar al nombre de nuestro Creador, me soltó y desapareció. Eso fue la primera noche. La siguiente, mi esposo, gracias a que me creyó, me dijo que al siguiente día no iría a trabajar, ya que si era algo malo, aquella cosa regresaría, porque no pudo terminar lo que vino a hacer. La siguiente noche todo fue normal hasta la 1 de la mañana. Mi esposo me comentó: pongamos a los dos bebés en la cama, uno a mi lado y el otro del tuyo. Cualquier cosa que veas o sientas, tócame. Ya cerca de las 2 de la madrugada empecé que de nuevo estaba allí. Me quedé inmóvil tratando de estar tranquila, pero la verdad moría de miedo. Teníamos las luces prendidas de un pequeño pasillo, así que había una luz muy tenue, pero podíamos distinguir cualquier cosa. Aparentemente no había nadie o no se veía nada, porque de repente empezó a hacer lo mismo que la noche anterior. Me llegó la misma sensación, luego me agarró muy suave, causándome escalofríos y un miedo terrible, aunque estuviera mi esposo a un lado mío. Estaba a punto de hablarle a mi esposo, pero dentro de mí dije: bueno, si vino por mí y ayer sola logré ganarle rogándole a Dios para que se marchara, esta noche será lo mismo. El miedo que se siente en estas cosas es imposible describirlo. Sientes que te ahogas, el cuerpo se paraliza y se pone frío. Tu corazón late tan fuerte que piensas que te va a estallar, y esa era mi situación. De nuevo sentí que las sábanas flotaban y algo que iba subiendo por mis pies, luego en mis piernas. Pero volví a encomendarme a Jesús y le dije: ayúdame, Señor, ayúdame. Y cuando me soltó, tuve la sensación de caer pesadamente al suelo, como si molesto me hubiese aventado al no poder contra mí, y ya no sentí su presencia. En ese momento le hablé a mi esposo llorando. Le dije: ese ente volvió a mí, pero le gané y ya se fue. Me abrazó, salió a ver, buscó por toda la casa sin encontrar nada. Yo estaba exhausta, como si hubiese luchado contra alguien muy fuerte. Quedé agitado por la fuerza que hice para contener el miedo. Y lo que haya sido, no volvió jamás. Aunque ya no duramos mucho allí, no podíamos quedarnos en esa casa poseída por el mal y nos fuimos. Eso me pasó hace 24 años y aún está latente, porque ese tipo de miedo jamás se olvida.